Doña Leonor siempre fue conocida en el pueblo de Santa Clara por su forma de ser tranquila, sus manos siempre ocupadas y la mirada que llevaba una ternura antigua, casi olvidada por los tiempos modernos. Era el tipo de mujer que conocía el nombre de cada vecino, que cuidaba de las flores del patio con la misma devoción con la que había criado sola a sus 3 hijos, tras la prematura muerte de su marido, Raúl, aún en los tiempos difíciles de la sequía de 1983. Cuando el sol se ponía detrás de las montañas, su casa, una construcción simple de paredes de adobe y ventanas de madera azul desvaída, parecía suspirar junto con ella. Ahora, con 78 años, Leonor ya no tenía el mismo vigor, pero conservaba la dignidad de quien vivió con honor cada etapa de la vida. Era una calurosa mañana de lunes cuando todo empezó a cambiar. Leonor, sentada en la mecedora en la terraza, cosía un pequeño mantel bordado para la nieta que quizá nunca volvería a ver. Los 3 hijos llegaron casi al mismo tiempo, como si hubieran ensayado la entrada. Ernesto llegó con traje, con gafas oscuras ocultando el cansancio de quien ya había perdido el alma en el camino del éxito. Marta, impecable en sus tacones, tenía un perfume fuerte y una mirada fría como vidrio mojado. Julián, el más joven, llevaba el delantal colgado en el brazo y una expresión que mezclaba culpa e indiferencia. Entraron sin pedir permiso, como quien regresa al lugar donde nunca quiso estar. Leonor, sorprendida y con el corazón apretado, sonrió con ese gesto de quien aún cree que el amor de madre tiene el poder de curar cualquier distancia. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de una visita cargada de nostalgia. La carpeta negra en las manos de Ernesto, las miradas que evitaban encontrarse con las suyas, el silencio que pesaba más que las palabras. Todo anunciaba una tormenta. Ernesto fue directo al grano, sin rodeos, como quien trata un negocio cualquiera. Dijo que estaban allí para resolver un asunto pendiente, la casa. Explicó que habían encontrado un comprador interesado y que era una oportunidad única de vender el inmueble a buen precio. Leonor abrió los ojos, como si le hubieran pedido algo absurdo, y respondió con voz temblorosa pero firme que aquella era la casa donde sus hijos habían dado sus primeros pasos, donde Raúl había muerto, donde ella había envejecido con dignidad. Marta puso los ojos en blanco y dijo que ella no podía ser egoísta, que todos tenían responsabilidades, cuentas, hijos que criar. Julián, en silencio, solo miraba al suelo, jugueteando con el reloj, como si quisiera retroceder en el tiempo. La tensión era casi palpable, y el silencio que siguió dolió más que cualquier palabra pronunciada hasta entonces. Leonor intentó argumentar, hablar del patio donde los mangos maduraban en verano, del fogón de leña donde cocinaba frijoles los domingos, de los retratos en la pared que nadie más miraba. Pero Ernesto se impacientó, levantó la voz y colocó los papeles sobre la mesa de madera gastada, exigiendo que ella firmara. Marta sacó una pluma del bolso como quien ofrece un arma cargada. Leonor no podía comprender cómo esos hijos, por quienes había dado todo, podían tratarla con tanta frialdad. Se sentía como un mueble antiguo, que pierde valor cuando ya no sirve. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Fue entonces cuando Ernesto, en un gesto seco y vergonzoso, sostuvo el brazo de su madre y con la pluma en mano forzó una firma temblorosa e ilegible. La violencia no fue física, sino algo mucho más cruel. La violación de su historia, de su memoria, de su dignidad. Horas después, Leonor se encontró fuera de su propia casa, sosteniendo solo una bolsa con algunas ropas, un tercio de cuentas desgastadas y la pequeña imagen de San José que tenía al lado de la cama. La puerta, que durante décadas había sido símbolo de refugio y seguridad, ahora se cerraba con un sonido seco, frío, definitivo. Se quedó parada un tiempo, sin saber a dónde ir,
mirando la calle de tierra batida en la que tantas veces había oído correr los pasos de sus hijos. Pero en ese momento solo había silencio y el viento esparciendo hojas secas por la acera. Ningún vecino se acercó. Aquellos que alguna vez pidieron azúcar prestada o comieron de su pastel de maíz, ahora observaban desde lejos, a través de las rendijas de las cortinas. En sus ojos se notaba un miedo extraño, como si la desgracia de Leonor pudiera ser contagiosa. Caminó despacio por las calles que conocía como la palma de su mano, pero que ahora parecían indiferentes a su dolor. Pasó por la plaza donde solía llevar a sus hijos a jugar y vio que incluso el banco en el que siempre se sentaba estaba ocupado por desconocidos. Al llegar al mercado, intentó saludar a doña Carmita, la dependienta que durante años guardó para ella los huevos más frescos. Pero Carmita desvió la mirada, fingiendo arreglar las estanterías. La invisibilidad de la vejez pesaba más que los dolores del cuerpo. Al anochecer, encontró refugio en un viejo corral abandonado detrás de una casa que ya ni recordaba de quién era. Allí, entre tablones sueltos y olor a heno viejo, encontró un burro flaco de pelos grises y ojos serenos que se acercó con un mugido suave, como quien reconoce la tristeza. Y fue allí, con la cabeza apoyada en el cuello del animal, que Leonor lloró como una niña huérfana del mundo. Las noches que siguieron fueron largas y frías, incluso bajo el calor sofocante de la ciudad. El corral se convirtió en su refugio, el burro en compañía y el silencio en su única testigo. Leonor dormía sobre una manta raída que encontró en la basura y se cubría con una cobija que olía a moho y nostalgia. La tos comenzó en el tercer día, primero seca, luego acompañada de un silbido en el pecho que recordaba el chirriar de las viejas puertas de la casa que ya no era suya. Intentaba levantarse, pero su cuerpo flaqueaba. Se alimentaba de sobras que encontraba en bolsas dejadas cerca del mercado y bebía agua de un viejo grifo detrás de un muro. Aún así, no se quejaba. Sus ojos cansados guardaban una luz tímida, como una pequeña lámpara resistiendo al viento. Rezaba cada noche, pidiendo a Dios que la perdonara sin saber exactamente por qué. Al quinto día, cuando ya no podía levantarse, oyó pasos. Pensó que sería algún vecino venido a expulsarla del corral, pero no era así. Un joven de ojos claros, rostro quemado por el sol y manos curtidas, se acercó con una mirada que oscilaba entre la preocupación y la sorpresa. Llevaba una bolsa de maíz a la espalda y usaba un sombrero de paja con el ala rasgada. Al verla allí, frágil y febril, se arrodilló sin decir palabra y le tocó la frente con la palma de la mano. «La señora se está quemando», murmuró. Ella intentó sonreír, pero el cansancio se lo impidió. Entonces, el joven la tomó en sus brazos como quien carga algo precioso y salió caminando sin mirar atrás. El burro, como si comprendiera, dejó escapar un último sonido ronco, casi como una bendición. Leonor, envuelta en ese gesto de inesperada ternura, se desmayó sobre los hombros del joven que más tarde descubriría que se llamaba Gabriel. Despertó en una habitación sencilla, pero limpia, donde el olor a té de manzanilla se mezclaba con el de la leña quemándose a lo lejos. Había cortinas de tela florida en las ventanas y un crucifijo de madera sobre la cama. A su lado, una mujer de sonrisa dulce y manos pequeñas retiraba el paño húmedo de su frente. «Soy Lucia, esposa de Gabriel», dijo con una voz que parecía cantar al hablar. Leonor intentó levantarse, pero Lucía la contuvo con gentileza. «La señora está débil, pero mejorará». Se oían de fondo risas de niños jugando y por un momento ella pensó que estaba soñando. Pero cuando Gabriel entró en la habitación con un tazón de caldo caliente, supo que era real. Había algo en sus ojos, una mezcla de gratitud y cariño, que ella no podía comprender de inmediato, pero se sentía segura, acogida como hacía mucho no lo estaba. Mientras se recuperaba,
Gabriel le reveló lo que Leonor ya no recordaba. Muchos años antes, cuando él era apenas un niño de ropas raídas y con el estómago rugiendo de hambre, ella lo había encontrado llorando en la puerta de la iglesia. La señora me dio un trozo de pan y una cobija y me dijo que Dios no olvida a los pequeños. En aquella época, Leonor formaba parte de la pastoral que distribuía alimentos a los necesitados. Para ella había sido solo otro gesto entre tantos. Pero para Gabriel eso lo cambió todo. Fue acogido por una casa de apoyo, estudió, trabajó en el campo y formó su propia familia. Ahora era su turno de retribuir. La señora me salvó, doña Leonor, y ahora es mi turno de cuidar de la señora. Ella lloró en silencio, no por tristeza, sino por haber comprendido al fin que ningún acto de amor se olvida. Mientras tanto, la vida de los hijos de Leonor empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes tocado por el viento. Ernesto, que siempre se había enorgullecido de su poder e influencia, vio caer sus inversiones tras un escándalo por malversación de fondos en una de las empresas en que era socio. Tuvo bienes bloqueados, autos incautados y su nombre arrastrado por los periódicos como un ejemplo de corrupción. Marta, que siempre había buscado estatus y apariencia, fue abandonada por su marido tras descubrir una traición. Quedó sola, con deudas acumuladas y una vida vacía en un apartamento que ahora parecía más bien una jaula de lujo. Julián, el médico, fue denunciado por negligencia después de un error en una cirugía. El proceso fue devastador y su carrera, antes prometedora, ahora era solo un recuerdo amargo. Lo que antes era arrogancia se transformó en desesperación. Sin saber el paradero de su madre, los tres regresaron a la ciudad donde crecieron con la esperanza de encontrarla. Fueron al antiguo barrio, ahora tomado por el silencio y las miradas desconfiadas. Fueron de puerta en puerta, pero nadie sabía o fingía no saber dónde estaba doña Leonor. La casa, que ahora pertenecía a otra familia, les parecía extraña incluso a ellos. Marta, que siempre evitaba ensuciarse los zapatos, lloró sentada en la acera mientras Ernesto y Julián discutían sin rumbo. Alguien comentó, como quien confiesa un secreto, que había visto a una señora muy parecida a Leonor siendo llevada por un joven del campo y que había desaparecido después de eso. Se mencionó el nombre Gabriel y un hilo de esperanza se encendió entre los hermanos. Por primera vez, caminaron juntos no por interés, sino por arrepentimiento, o quizás solo por el miedo a haber perdido para siempre lo que más importaba. En la pequeña chacra donde ahora vivía, Leonor estaba más fuerte. La fiebre había pasado, y sus manos recuperaban poco a poco la firmeza de antes. Ayudaba a Lucía con pequeños quehaceres y contaba historias a los niños, que la llamaban Abuelita Nora, con un cariño que calentaba su pecho. Se sentía útil, viva. Era como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad para ser madre, para amar, para existir con propósito. Al final de la tarde, mientras lavaba verduras a la sombra de un mango, vio a Gabriel acercarse con un semblante diferente. Se arrodilló ante ella con una mirada seria y en voz baja dijo: «Doña Leonor, sus hijos están aquí. Quieren verla». Su corazón latió con fuerza, pero no por alegría. Fue un temblor antiguo, de pena. Se quedó en silencio unos segundos, mirando al cielo, como quien le pregunta a Dios qué hacer con tanta tristeza. Después de respirar hondo, ella dijo simplemente: «Tráiganlos». Cuando los tres llegaron, sucios del camino y con los ojos enrojecidos, parecían versiones vacías de sí mismos. Ninguno se atrevió a levantar la voz. Marta cayó de rodillas primero, sollozando que no había dormido en paz desde el día en que la expulsaron. Julián, con la mirada baja, confesó que revivía ese momento todas las noches, y Ernesto, el más duro, tuvo dificultad para hablar, pero al final dejó caer una lágrima que llevaba el peso de años de orgullo. Leonor los escuchó en silencio.
No se apresuró a perdonar ni a condenar, solo los miraba como una madre que, a pesar de las heridas, aún veía en sus hijos los mismos rostros infantiles que una vez acunó en sus brazos. Los perdono, pero el tiempo enseñará mejor que yo, dijo, con una voz que mezclaba compasión y verdad. Gabriel, que observaba la escena desde lejos, se acercó respetuosamente y dijo algo que sonó más como una convocatoria que como una sugerencia. Si quieren quedarse, tendrán que trabajar. La tierra enseña lo que el orgullo olvida. No había juicio en su voz, solo una serena firmeza que parecía brotar del mismo suelo que pisaba. Los hermanos se miraron, aún atónitos, pero estuvieron de acuerdo. Al día siguiente comenzaron a trabajar en el campo. Las manos que antes firmaban contratos, aplicaban esmaltes caros o sostenían bisturís, ahora plantaban, cavaban, regaban y cosechaban. Los primeros días fueron duros. Les dolía la espalda, los callos sangraban, pero había algo sagrado en ese proceso. Era como si, al cuidar la tierra, empezaran a cuidar de sí mismos, y, poco a poco, los unos de los otros. Leonor observaba todo desde lejos, sentada en la terraza de madera, con una taza de té y la mirada fija en sus hijos, que ahora reaprendían a vivir. Con cada gesto de esfuerzo, con cada silencio compartido, algo dentro de ella se reconstruía. No era una alegría fácil, de esas de telenovela, sino una paz profunda, cosida lentamente entre el dolor y el renacer. Los niños corrían por la hierba, Lucia cantaba mientras recogía tomates, y Gabriel sonreía con los ojos al pasar junto a Leonor, como quien sabe que lo bueno vuelve, aunque tarde. Una mañana, Marta trajo flores silvestres para adornar la mesa del desayuno. Julián preparó la papilla con canela del modo que a su madre le gustaba. Ernesto barrió todo el patio sin que nadie se lo pidiera. Gestos pequeños, pero que lo decían todo. Con el pasar de los meses, la chacra dejó de ser solo un refugio y se transformó en un hogar compartido. Cada rincón de la casa comenzó a llevar la marca silenciosa de la transformación. Donde antes había rencor, ahora había cuidado. Ernesto construyó un gallinero con sus propias manos, Marta cosía ropa para donar a la parroquia y Julián montó una pequeña enfermería improvisada para atender a los vecinos que no tenían acceso a médicos. La vida se había vuelto del revés, pero de alguna manera encontró un nuevo centro de gravedad. Leonor ya no lloraba de dolor, sino de gratitud. Cada paso de sus hijos era como un punto más en su colcha emocional. Remendada, sí, pero entera. Y lo más hermoso era que nadie hablaba del pasado como de una herida. Hablaban como si fuera un camino difícil que tuvieron que recorrer para finalmente entender el valor de la luz. Una tarde, Gabriel se sentó junto a Leonor en el banco de madera bajo un jambo. Permanecieron en silencio un rato, escuchando el canto de los pájaros y el sonido de los niños a lo lejos. Entonces él dijo, casi como si conversara con el viento: «La señora salvó mi infancia, Dios solo me usó para devolver». Leonor sonrió con la mirada, sosteniendo su mano con delicadeza. «Y usted salvó mi final de vida. Transformó lo que parecía un castigo en un milagro». Había allí una comprensión silenciosa, profunda, que no necesitaba explicaciones. Su historia era de esas que no caben en los libros, pero que moldean el corazón de quien la vive. Un tipo de redención que no se compra ni se planea, solo se acepta cuando llega, de la forma más simple, justa y divina posible. Los antiguos vecinos empezaron a oír hablar de la transformación. Algunos se presentaban tímidos, ofreciendo frutas o pidiendo una oración. Otros solo se detenían en la calle para observar la casa, ahora llena de vida, como si intentaran entender qué había cambiado allí. Leonor, con su forma tranquila, acogía a todos con la misma sonrisa antigua, pero ahora más firme y luminosa. No había espacio para el rencor en su corazón, solo un deseo silencioso
de que nadie más pasara por el abandono que ella vivió. A veces se sentaba con los niños para contar historias de su juventud, y ellos escuchaban como si fuesen cuentos de hadas, pero todo era verdad. Hablaba de la casa de adobe, del fogón de leña, de las flores que plantaba y de los hijos que habían regresado, ya no como los que se fueron, sino como hombres y mujeres rehacidos por el tiempo, por el dolor y por la gracia. Un domingo, mientras la campana de la iglesia sonaba a lo lejos, Leonor se puso su vestido floreado, aquel que guardaba para días especiales. Caminó despacio hasta la puerta, acompañada por Gabriel, Lucia y los niños. Los hijos venían justo detrás. Había una celebración en la parroquia y todos estaban invitados. Al llegar, fue recibida con abrazos sinceros y ojos llenos de lágrimas de quienes la creían perdida para siempre. Subió al altar a pedido del sacerdote para dar un testimonio. Con voz temblorosa pero firme, sus palabras resonaron entre los bancos. Perdonar no borra lo que ocurrió, pero abre un camino donde antes solo había oscuridad. Lo perdí todo, pero Dios me encontró donde nadie más buscaba. Las personas aplaudieron de pie, aunque Leonor no buscaba aplausos. Solo deseaba que alguien, algún día, recordara que el verdadero amor es el único bien que no se puede arrebatar. Esa noche, mientras todos dormían, Leonor salió descalza hasta el patio, donde el cielo parecía más estrellado que nunca. Se sentó en el banco de madera, el mismo en el que solía esperar a sus hijos en tiempos antiguos, y miró el horizonte con una sonrisa serena. A lo lejos, el burro, el mismo que había sido su única compañía en el momento más oscuro, pastaba tranquilo en el campo, ahora fuerte y bien cuidado, como si reflejara su propio renacer. Leonor cerró los ojos por un instante y agradeció, no por haber superado todo, sino por haber sido sostenida incluso cuando no había tierra firme. La fe que llevaba en su rosario ahora vivía en los gestos, en las reconciliaciones, en el trabajo de sus hijos, en la risa de los niños, y si aún había dolores, eran pequeños ante la paz que ahora moraba en su interior. A la mañana siguiente, la casa despertó con el aroma a café fresco y el sonido de sus hijos preparando la mesa del desayuno. Leonor entró despacio en la cocina, recibió besos en la frente y se sentó en la cabecera, como siempre había sido su lugar por derecho. Gabriel colocó a su lado un ramo de flores silvestres y Lucia le ofreció un pan casero aún caliente. La vida, por fin, había encontrado su equilibrio. No había lujo ni promesas de eternidad, pero había respeto, perdón y amor, los verdaderos milagros en los que siempre había creído. Y así, rodeada de quienes la habían olvidado y ahora la honraban con trabajo y ternura, doña Leonor vivió sus días en paz, como si cada nuevo amanecer fuera una recompensa silenciosa por todo lo que soportó sin perder el alma. Incluso, aquellos que oían esta historia y dudaban, al ver sus ojos comprendían. Todo fue real.